Vamos a iniciar con el tema de inversa de una función. Se encuentra en la página 70. Vamos a darle lectura al concepto. Nos dice que si f de a, entonces b es una función biyectiva, existe la inversa de f, que se simboliza f a la menos 1. Si b, si entonces a, y se define como f a la menos 1 de y igual a x, si solo si f de x es igual a y para toda y que pertenezca a b. La función inversa es una función que vuelve a la imagen y en su preimagen x. Por esta razón la función debe de ser 1 a 1. De lo contrario, se estaría devolviendo a la imagen en dos preimágenes, contradiciendo la definición de función. El diagrama de Venn de la figura 10 describe esta condición. Quiere decir que ahora pues vamos a hallar la inversa, en este caso, de funciones, ¿verdad? Luego dice las principales características de la función inversa de una función son el dominio de f a la menos 1, eso es igual al rango de g de composición f, y el rango de f a la menos 1, esto es igual al dominio de f. Según el procedimiento nos dice, para determinar la función inversa de una función se siguen los siguientes pasos. Primero, se iguala la ecuación de la función f de x a y, esto es y igual a f de x. Segundo paso, usando las propiedades de la igualdad, se despeja la variable independiente x. Y el tercer paso, pues por ser algunos ejemplos lo voy a resolver, pero en este caso ustedes pueden omitir el tercer paso, ¿verdad? Dice, se invierten las variables, es decir, se cambia x por y finalmente la función que se obtiene es y igual a f a la menos 1 de x, y se verifica que cumpla estas dos propiedades, ¿verdad? Luego vamos entonces a proceder a resolver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo nos dice, determina la función inversa de la función inversa de f de x, esto es igual a menos 4x más 5. Vamos a resolver un segundo ejemplo, la cual nos dice, determina la función inversa, la función inversa de f de x, esto es igual a 1 partido 2x menos 3. Y vamos a resolver un tercer ejemplo, la cual nos dice, determina la función inversa de la función inversa de f de x igual a menos 8x partido 2x más 1. Vamos entonces a resolver el primer ejemplo, hallando la inversa de f de x igual a menos 4x más 5. Para ello entonces tomamos a f de x como y esto sería igual a menos 4x más 5. En la cual el primer paso nos dice que debemos de despejar la variable x. ¿Cómo podríamos despejar a la variable x? Y, esto pues si es más 5, que es el término independiente, pasa a menos 5. Y esto es igual a menos 4x. Luego pues dejando solo a x, si es menos 4 que está multiplicando a x, pues pasaría a dividir y menos 5 dividido menos 4, esto es igual a x. El siguiente paso, primer paso entonces, despejar a x. El segundo paso consiste
en sustituir o cambiar de variable. En este caso, si es x, pues vamos a sustituirlo por y y viceversa. Y menos 5 partido menos 4 igual a x. Esto sería igual a x menos 5 partido menos 4 y esto es igual a y. Entonces en eso consiste el segundo paso, en sustituir o cambiar de variable. Un cambio de variable. Y pues acá entonces encontraríamos la inversa de la función menos 4x más 5. Esta sería la función inversa. Ahora este tercer paso pues ya queda a criterio de ustedes. Si evalúan, en este caso yo voy a comprobar si efectivamente esta respuesta es la inversa o no. Para ello, ¿cómo determinamos si la inversa de la función menos 4x más 5 es x menos 5 partido menos 4 igual a y? Porque nos debe de dar x igual a x. Y vamos a comprobarlo entonces. El siguiente paso, si ustedes lo quieren trabajar, pues sería la comprobación. Que sería exactamente el tercer paso. Comprobamos entonces. Nos dice, según la comprobación, que f de f a la menos 1 de x, esto es igual a f a la menos 1 de f de x. Ahora pues, ¿qué nos queda? Sustituir los valores. F de f a la menos 1 de x. ¿Qué nos quiere decir esto? Que copiamos la función f, que es menos 4x más 5, menos 4x más 5. Pero ahora, ¿qué vamos a sustituir en vez de x? Vamos a sustituir la expresión f a la menos 1 de x. Es decir, la función inversa. X menos 5 partido menos 4. Y esto es igual a f a la menos 1, es decir, vamos a sustituir la función original con su inversa, en la función inversa. Y la función inversa es x menos 5. Sería entonces x menos 5 dividido dentro de menos 4. Y la función f de x sería entonces menos 4x más 5. Menos 4x más 5. Pues ahora, ¿qué nos queda? Hallar la igualdad, x igual a x. Para eso entonces debemos de reducir toda esta expresión. El menos 4 pues puede eliminarse con este menos 4. Menos partido menos me da más y 4 partido 4 me da 1. Y esto nos quedaría como x menos 5 más 5 igual. Acá pues sería de suprimir el paréntesis, sería menos 4x más 5 menos 5 dividido entre menos 4. En el primer miembro pues efectivamente ya nos dio el valor de x, porque es menos 5 más 5 pues se eliminan. Y tendríamos entonces un menos 4x más 5 menos 4, de igual manera se elimina y nos quedaría partido menos 4. X sería igual entonces a menos 4x partido menos 4. El menos 4 se cancela con el menos 4 y nos daría x. Entonces pues esta sería la comprobación y efectivamente nos dio x igual a x. Si procedemos al segundo ejemplo, pues ahora pues tenemos a una función racional. De igual manera pues debemos de despejar a la variable x. F de x pues sería igual a y, y esto es igual a 1 partido 2x menos 3. El 2x menos 3 es un factor que está dividiendo a 1, pasaría entonces a multiplicar a y. Y va a ser multiplicado por 2x menos 3 y esto es igual a 1.
Ahora, ¿qué debemos de hacer? Y, que está multiplicando a 2x menos 3, pues pasaría entonces a dividir. 2x menos 3, esto es igual a 1 partido y. 2x, esto es igual a 1 partido y. Es menos 3, pues pasaría a más 3. Luego x entonces sería igual a 1 partido y más 3. Dividido dentro de 2. El 2 que está multiplicando a x, pues pasaría a dividir. Reduciendo esta expresión al 3, pues podemos colocarle un 1 como denominador y pues trabajaríamos una suma de fracciones. 1 por 1 pues me daría 1, más y por 3 me daría 3y partido y por 1 me daría y partido 2. Esto es igual a x. Bien, ahora pues el 2 vamos a colocarle un 1 como denominador y aplicaríamos entonces la ley del sándwich de extremos y medios. Extremos y medios. El valor de x es igual a 1 más 3y partido 2y. Bueno, ahora que ya llegamos a la nueva expresión, ahora pues vamos con el segundo paso, la cual nos dice el cambio de variable. X pues va a ser y. 1 más 3x partido 2x. Ahora y pues va a ser x. Y pues de esta manera pues obtuvimos la nueva expresión, que sería entonces la función inversa. Acá concluiríamos, ¿verdad? Queden ustedes a hacer la comprobación. Podemos hacer la comprobación acá, la cual pues nos dice la propiedad comprobación, ¿verdad? Vamos a comprobar, dice f de f a la menos 1 de x, esto es igual a f a la menos 1 de f de x. Vamos a sustituir entonces la función original, que es 1 partido 2 veces el valor de x menos 3. Esto es igual a la inversa, que es 1 más 3 veces el valor de x partido 2 veces el valor de x. Acá en la función original vamos a sustituir a la variable x por la inversa, y la inversa es 1 más 3x partido 2x. Y del segundo miembro de la igualdad vamos a sustituir la función f de x en la inversa, y la ecuación de f de x, la original, pues sería 1 partido 2x menos 3, y de igual manera acá pues sería 1 partido 2x menos 3. Pues se va a extender un poco. Vamos a trabajar entonces como primer paso la multiplicación del denominador. 1 partido 2 por bueno, aunque acá pues podemos reducir el 2 con el 2 y solo nos quedaría entonces 1 más 3x partido x, nada más, partido x menos 3, y esto es igual a 1 más, a este 3 le colocamos un 1 y se vuelve multiplicación de fracciones. 3 por 1 me daría 3 partido 2x menos 3 dividido 2 por 1 pues me daría 2 partido 2x menos 3. Podemos operar esta resta de fracciones. Al 3 le colocamos un 1 como denominador y quedaría como 1 partido 1 más 3x menos
3x partido x. Numerador con denominador y denominador con numerador, una multiplicación. Y esto es igual a este 1, pues lo podemos trabajar como 2x menos 3 partido 2x menos 3 más 3 partido 2x menos 3. ¿Y qué ganamos acá? En que sea de igual denominador. Y esto va a ser dividido entre 2 partido 2x menos 3. De este lado pues podemos reducir a 3x y solo nos quedaría entonces 1. Muy bien, al 1 le podemos, a esta x le podemos colocar un 1 como denominador. Y ahora pues vamos a trabajar entonces la ley de extremos y medios. Muy bien. Quedaría como 1 partido x, y de este lado pues sería entonces